Marco Jiménez llevaba más de 15 años conduciendo tráileres a lo largo y ancho de las carreteras de Estados Unidos. Había recorrido miles de kilómetros, atravesado desiertos interminables, cruzado montañas solitarias y navegado por autopistas que parecían no tener fin. Pero ningún viaje se compararía jamás con aquella noche de octubre, cuando lo paranormal se cruzó en su camino. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando su tráiler avanzaba por una carretera secundaria en el desierto de Arizona. La luna llena proyectaba una luz pálida sobre el asfalto, y el único sonido era el rugido constante del motor y el susurro del viento. Marco había conducido muchas veces en esas condiciones, pero esta noche era diferente. Un escalofrío recorrió su espalda sin razón aparente. De repente, en el espejo retrovisor, vio una figura. No era un automovilista, ni un animal. Era una sombra difusa, más oscura que la noche misma, que parecía flotar justo detrás de su tráiler. Marco parpadeó, pensando que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, la sombra seguía allí, más cerca. Un terror inexplicable se apoderó de él. La temperatura dentro de la cabina descendió varios grados. Marco sintió que la respiración se le hacía pesada, como si algo invisible le oprimiera el pecho. La sombra comenzó a tomar forma, primero un contorno humanoide, luego rasgos más definidos de un hombre vestido con ropas antiguas, desgarradas, con una expresión de profundo sufrimiento. Los siguientes meses fueron un infierno para Marco. No importaba dónde estuviera, la sombra lo seguía. Aparecía en sus viajes, en sus descansos, incluso en sus momentos más íntimos. Su vida se desmoronó poco a poco. Perdió su trabajo en la compañía de transportes donde había trabajado por más de una década. Los gerentes lo consideraban inestable, llegaba tarde a sus entregas, temblaba constantemente, y su mirada ausente asustaba a otros conductores. Su esposa, Elena, no podía soportar verlo convertido en una sombra de sí mismo. Las noches se volvieron una tortura. Marco gritaba dormido, describiendo una y otra vez al espíritu que lo perseguía. Veía cosas que Elena no podía ver. Objetos que se movían solos en su casa, sombras que cruzaban las paredes, susurros que sonaban como lamentos lejanos. Comenzó a beber para calmar sus nervios. El alcohol se convirtió en su único refugio, su manera de intentar acallar los gritos del espíritu. Sus hijos adolescentes lo miraban con una mezcla de miedo y lástima. El hombre fuerte y seguro que conocían se había transformado en un fantasma de sí mismo. Todo cambió cuando su madre, originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, le habló de una chamana reconocida por su capacidad de limpiar espíritus atormentados. Tras meses de resistencia, Marco viajó a México, llevando su desesperación como un peso invisible. La chamana, una mujer de unos 70 años con ojos penetrantes y manos curtidas, lo recibió en una pequeña habitación llena de veladoras, hierbas y amuletos. Escuchó su historia sin inmutarse, como si hubiera escuchado cientos de relatos similares. Hay un espíritu que busca ser escuchado, dijo ella en un tono sereno. Un alma en pena que necesita resolver algo antes de poder descansar. Realizó un ritual que duró toda la noche. Utilizó sahumerios de copal, rezos en un idioma antiguo, y pidió a Marco que relatara cada detalle de su encuentro. Fue entonces cuando surgió la verdad. La sombra era el espíritu de un trailero que había muerto en un accidente en esa misma carretera décadas atrás, un hombre que nunca pudo despedirse de su familia. La chamana ayudó a Marco a comunicarse con el espíritu, a escuchar su historia, a ofrecerle paz. En un momento culminante del ritual, Marco sintió que algo lo abandonaba, como una pesada capa de oscuridad que se desvanecía. Después del encuentro con la chamana, la transformación de Marco fue gradual pero profunda. Regresó a Estados Unidos con una nueva perspectiva. Dejó de beber, comenzó a asistir a terapia para procesar su experiencia traumática, y poco a poco reconstruyó su relación con su familia. Elena lo apoyó incondicionalmente. Juntos comenzaron a explorar libros sobre experiencias paranormales, tratando de comprender lo que había sucedido. Sus hijos, inicialmente escépticos, comenzaron a escuchar su historia con respeto. Volvió a trabajar como trailero, pero esta vez con una calma que no había conocido antes. Ya no le temía a la oscuridad de la carretera. Había aprendido que algunos espíritus solo necesitan ser escuchados, comprendidos, para poder encontrar su paz. En las largas noches de conducción, Marco a veces recordaba el ritual de la chamana. Sentía que había ganado algo más que librarse de un espíritu atormentado, había ganado una comprensión más profunda de la vida, de la muerte, y de los mundos que existen más allá de lo que podemos ver. Ocasionalmente, cuando pasaba por aquella carretera en Arizona donde todo comenzó, sentía una paz inexplicable. Como si el espíritu del otro trailero le susurrara un agradecimiento silencioso por haberlo ayudado a encontrar su camino a casa. La sombra había desaparecido, pero la lección permanecía. Hay historias más allá de lo visible, almas que buscan ser comprendidas, y caminos que se entrelazan más allá de lo que la razón puede explicar.